Muy buenas noches, hermanos que nos siguen y nos escuchan a través de su canal Fe TV, el canal de la misericordia. Estamos aquí esta noche en su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Esta noche, hermanos, le traemos, como siempre, un tema apologético muy interesante y los saludamos después de un par de semanas en que por programación especial de la televisora no pudo realizarse su programa, pero ya estamos de vuelta. Y con nosotros está nuestro hermano Ronaldo, que nos va a acompañar en el tema que nos traemos esta noche. Buenas noches, hermano Ronaldo. Señor César. Muy bien, hermanos, vamos rápidamente a ponernos, Ronaldo, en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por permitirnos compartir tu palabra, tu doctrina. Te pedimos que nos ilumines, que nos santifiques y que nos guíe por el bien. Te pedimos nos protejas y también a nuestras familias y a todos aquellos que nos escuchan a través de este medio. Le pedimos también por la intercesión de la Santa María Virgen, que nos cuide, nos protege, y San Miguel Arcángel, que nos defiende contra el maligno. Santa María Antigua, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recordamos, hermanos, que el movimiento apostólico Semper Gaudens es un movimiento laical. Sí, algunas personas, hermano Ronaldo, piensan que nosotros somos sacerdotes. Nosotros no somos sacerdotes, somos laicos, igual que ustedes, hermanos, que estamos en la defensa de la doctrina de la fe, que es prácticamente lo que es la apologética. Nos pueden ubicar a través de las redes como @sempergaudens, o pueden escribir a nuestro correo siemprealegres.panamá@gmail.com, o simplemente visitarnos en nuestra página, que cada vez está más interesante. Los invitamos a ellos, ¿verdad? Como sempergaudens, sempergaudens.org. Allí nos encuentran en nuestra página web. También queremos recordarles que durante el programa nos pueden escribir para dar su opinión con relación al tema que vamos a presentar esta noche al 6615-7538. Por ahí de pronto el señor director lo pondrá en pantalla, 6615-7538, para que nos escriban por WhatsApp, y nosotros con mucho gusto al final del programa pues leeremos sus opiniones y sus comentarios. Esta noche le traemos un tema muy apologético y que verdaderamente causa confusión en algunos hermanos. Ustedes saben de San Miguel Arcángel, por supuesto, hermano Ronaldo, en Monagrillo saben muy bien de San Miguel Arcángel. En el barrio de San Miguel saben muy bien de San Miguel Arcángel. En la isla de San Miguel también saben muy bien de San Miguel Arcángel, porque es su santo patrono. Pues hay hermanos que piensan que San Miguel Arcángel es el Señor Jesús. Es más, hay sectas que tienen muy bien definido el concepto, basado en citas bíblicas que están totalmente sacadas de contexto, en las que ellos sustentan que San Miguel Arcángel es lo que nosotros tenemos muy clarito, como que es el Señor Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que vino a la tierra a compartir con nosotros y después resucitó y ascendió a los cielos. Que cuando Él asciende, mientras Él estuvo aquí, pues era el Señor Jesús, y cuando asciende a los cielos vuelve a ser San Miguel Arcángel. O sea que para ellos no existe Jesús, sino que Jesús es un ángel, ¿no?, que vino aquí a la tierra, predicó y luego regresó a su forma de ángel cuando ascendió a los cielos. Entonces vamos a invitar a nuestro hermano Ronaldo para que repase con nosotros en primera instancia las citas bíblicas que estos hermanos o estas sectas nos sustentan como base para creer
lo que nosotros le acabamos de señalar, y después entonces tocaremos citas bíblicas que enfocan correctamente el hecho de que el Señor Jesús es el Señor Jesús y que San Miguel Arcángel es eso mismo, un ángel, ¿no? Una criatura creada por Dios y que está al servicio de Dios y que definitivamente pues está al servicio del Señor Jesús, pero no es el Señor Jesús. Entonces comenzamos, hermanos, en primera instancia, como ya señalé, hermano Ronaldo, para que nos hable sobre las citas bíblicas que estas sectas aducen como buenas para decir que el Señor Jesús es San Miguel Arcángel. Sí, hermanos, buenas noches. Hoy el tema de hoy es muy interesante porque muchas veces nos vienen a visitar hermanos a las casas, los llamados testigos de Jehová, que creen esto. Entonces la pregunta ¿es Jesús el Arcángel Miguel? Entonces, ¿cómo se basan ellos en decir que Jesús es el Arcángel Miguel? Vamos a leer unas citas bíblicas y vamos a ir explicando primeramente por qué ellos erróneamente creen que Jesús es el Arcángel Miguel. Vamos con la primera cita bíblica ya para ir ahondando en el tema. Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7 nos dice: entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron. Vamos a la otra cita bíblica. Judas 1:9. Judas 1:9. En cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que dijo: que te castigue el Señor. Veamos estas dos citas bíblicas, hermanos. Primeramente, lo que estos hermanos que dicen que Jesús es el arcángel Miguel, ven estas citas bíblicas y ven que primeramente Miguel estaba combatiendo con el dragón, o estaba combatiendo contra el maligno. Es lo primero que ven. Entonces ven esa batalla. Lo segundo que ven en estos textos bíblicos es que ya se llama a Miguel un arcángel, se le llama el arcángel Miguel. Es importante que tengamos estos dos puntos relevantes. ¿Por qué? Porque con estos dos puntos, diciendo que es que ataca, que defiende contra el maligno y que es un arcángel, van a otra cita bíblica para unir y decir que es el arcángel Miguel. Veamos la siguiente cita bíblica, que es 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. Nos dice: el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Veamos esta cita bíblica. Si vemos aquí habla de la segunda venida de Cristo, cuando venga al final de los tiempos. Y acá menciona que el Señor mismo, está hablando de Jesús, a la orden dada por la voz de un arcángel. Como se menciona que vendrá con la voz de un arcángel, los testigos de Jehová suponen de que este arcángel es Jesús, porque es Jesús. ¿Por qué? Porque es el que se le menciona en las citas bíblicas anteriores, en donde dice que el arcángel es Miguel. Entonces ven cómo es la relación que hacen. Aquí se menciona un arcángel, y como en la otra cita bíblica dice que el arcángel es Miguel, por tanto Jesús es el arcángel Miguel. Entonces, esta es una mala interpretación de la cita bíblica, porque el hecho de que se llame arcángel o que diga que Jesús venga con voz de arcángel no quiere decir que sea el arcángel Miguel, y tampoco el hecho de que combata contra el maligno quiere decir que el arcángel Miguel sea Jesús. Primeramente, vemos que el texto bíblico dice que vendrá con voz de un arcángel. Pero digamos esto, hermanos, cuando nosotros decimos a una persona, por ejemplo, le decimos: esta persona tiene una voz de locutor.
Cuando decimos que esa persona tiene voz de locutor, no estamos diciendo que esa persona sea un locutor. Estamos diciendo que tiene la voz de un locutor, pero más no que sea un locutor. Entonces, lo que ellos quieren decir es que Jesús es San Miguel Arcángel porque viene con voz de arcángel. Entonces, el hecho de que la cita bíblica diga que venga con voz de arcángel no quiere decir que sea un arcángel. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Jesús vendrá con poder, con autoridad, vendrá el día, en la segunda venida, cuando Él venga por nosotros. No quiere decir nada con respecto a que Él sea el Miguel Arcángel. O sea, yo creo, disculpa, hermano Ronaldo, que esta cita bíblica hay que desmenuzarla muy bien, porque esta es la que usan ellos como eje fundamental para destacar la figura o confundir la figura del arcángel Miguel con el Señor Jesús. Y como tú bien has señalado y queremos recalcarle a los hermanos, por favor, si el señor director nos pone nuevamente la primera Tesalonicenses 4:16, para que los hermanos lo puedan mirar, la cita que tenía hace un momento. Primera Tesalonicenses 4:16. Dice, el Señor mismo, como bien lo ha señalado el hermano Ronaldo, el Señor mismo, o sea, el Señor Jesús, a la orden dada por la voz de un arcángel, ve, como tú acabas de señalar, que son dos cosas totalmente separadas. Viene el Señor, ¿sí?, a la orden dada por la voz de un arcángel, o sea, el arcángel va a anunciar y la trompeta de Dios también van a anunciar, ambos son mensajeros que van a anunciar, ¿no?, el hecho de que Dios baja del cielo, ¿no?, baja del cielo, ¿no?, y que entonces los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. En ningún momento ahí dice que el arcángel es el que va a bajar del cielo y se va a dar la resurrección, porque el arcángel bajó. Simplemente el arcángel es el que precede la figura del Señor Jesús, ¿no? Y tocarán la trompeta y entonces el Señor, como señal de que ya viene la segunda venida del Señor Jesús, como tú lo has explicado. Así es. Algo también que es importante recalcar en esto es que también se contradicen, porque si nosotros nos damos cuenta en esta cita bíblica, aquí dice no solamente la voz de un arcángel, sino por la trompeta de Dios. Si seguimos la misma lógica de ellos y decimos que el arcángel, que la voz del arcángel se refiere a Miguel y por tanto es Jesús, entonces ellos tendrían que tomar esta parte que dice trompeta de Dios, refiriéndose a Jesús. Y si es así, quiere decir que Jesús es Dios. Es decir, allí hay una contradicción. Ellos no aceptan que Jesús es Dios. Si vemos la lógica de ellos tendrían que aceptar que Jesús es Dios, porque aquí también menciona que viene con trompeta de Dios. Pero obviamente ellos no van a reconocer esto porque ellos no creen que Jesús es Dios. Es importante recalcar también esto. Y también es importante saber que no hay relación entre los textos bíblicos. El texto de la primera carta de los Tesalonicenses con el texto de Judas no tiene relación, porque el texto de Judas no habla de la segunda venida de Cristo. En ninguna parte el texto de Judas habla de la segunda venida de Cristo, habla de una batalla que hubo por el cuerpo de Moisés, pero no habla de que Jesús iba a venir. Entonces ellos quieren relacionar dos textos bíblicos que no tienen relación entre sí. Y que el tiempo histórico se distancia en cientos de años, ¿no? Porque están aquí hablando del cuerpo de Moisés y el otro habla de la segunda venida del Señor. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ni siquiera sabemos cuándo será la segunda venida del Señor, ¿no? Y entonces que eso no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna relación, como tú has señalado. Y otro punto muy importante también que hay que recalcar, y ya el señor César, hermano César, ya lo ha recalcado bastante, que es que el hecho de que el arcángel anuncie la venida de Cristo no se contradice en nada, porque es la voz del arcángel. Recuerden que los ángeles son mensajeros de Dios, por tanto ellos pueden anunciar en nombre de Dios. Por tanto, es el anuncio de Dios por a través del arcángel. Veamos una cita bíblica en donde nos habla
de esto. Veamos la cita bíblica de Ezequiel 37, 4, 10. Ezequiel 37, 4, 10. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos, les dirás, huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar al Espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios. Haré crecer sobre vosotros la carne. Os cubriré de piel. Os infundiré espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado. Y mientras yo profetizaba, se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu, así dice el Señor, Yahvé, ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Esta cita bíblica, como nosotros vemos, aquí el mandato, el que dice, es Dios. Pero sin embargo, aquí claramente vemos cómo en nombre de Dios, el profeta anuncia lo que Dios quería revelar en ese momento. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo una persona puede hablar en nombre de Dios. En este caso, en el libro del profeta Ezequiel. Y este es solamente un ejemplo, porque a través de la historia, los arcángeles han hablado en nombre de Dios. Si nosotros también revisamos y recordamos en la Anunciación, el arcángel Gabriel vino y le anunció a la Virgen María lo que era un mensaje de Dios. Es decir, que vemos cómo los arcángeles también anuncian un mensaje que viene de parte de Dios. Por lo cual, cuando en el texto de 1 Tesalonicenses dice, por la voz de un arcángel, no se contradice en nada a lo que hemos hablado, porque válidamente un arcángel puede anunciar la segunda venida de Cristo. Claro. Otro punto muy interesante y muy importante es que vamos a leer una cita bíblica en la cual vamos a ver cómo la palabra de Dios también nos habla sobre un punto muy importante. Veamos la cita bíblica y vamos a hablar sobre este punto. Daniel 10:13, para que el director lo ponga en la pantalla. Daniel 10:13. El príncipe del reino de Persia me ha hecho resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Le he dejado allí junto a los reyes de Persia. Este punto es muy importante porque aquí menciona a Miguel, al arcángel Miguel, pero aquí menciona que Miguel es uno de los primeros príncipes, es decir, que no es el único. Y eso lo sabemos, porque hay otros arcángeles. Sabemos que está el arcángel Gabriel, el arcángel Rafael. Por tanto, esta cita bíblica nos habla de que Miguel no es el único arcángel, no es el único príncipe, como aquí menciona la cita bíblica. Y otra pregunta que también nos podríamos hacer: si Jesús es el arcángel Miguel, ¿qué pasó en los 33 años que Jesús estuvo en la tierra? ¿Acaso Miguel dejó a los ángeles desprovistos sin gobernar? Porque recordemos que Miguel es el que dirige las milicias celestiales. Por tanto, si él vino a la tierra y estuvo 33 años, ¿con quién quedaron los ángeles? ¿Con quién quedó a cargo de la milicia celestial? Esa es una pregunta que también podíamos hacernos. Sí, por supuesto. Muy bien, hermanos, ya hemos revisado las principales citas bíblicas que estas sectas utilizan para sustentar equivocadamente que el arcángel Miguel es el Señor Jesús. Y ahora vamos a entrar
¿no?, a señalar correctamente las citas bíblicas que nos hablan de que no son la misma persona, el arcángel Miguel y el Señor Jesús. Como todo buen católico, pues tiene muy claro que no hay ninguna confusión. Pero es importante, hermanos, que ustedes conozcan a fondo esto, porque se pueden encontrar precisamente con estos hermanos que sacando fuera de contexto estas citas bíblicas pueden confundirlo. Entonces vamos a ir tocando algunos aspectos muy puntuales que nos dicen a nosotros que el Señor Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, y que el arcángel Miguel es una criatura de Dios, ¿no?, muy especial como son los ángeles, pero al fin y al cabo ángeles y no el Señor Jesús. Entonces vamos en primera instancia a ver un punto muy focal, y es el hecho de que el Señor Jesús sí reprende al maligno. Para ello entonces el hermano Ronaldo le va a tocar las citas bíblicas respectivas. Siguiendo con las citas bíblicas, vamos de nuevo al texto de Judas, Judas 1:9. Judas 1:9 es el que acabamos de leer. Vamos a releerlo de nuevo y vamos a ver qué es lo que nos dice este texto. En cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que dijo: que te castigue el Señor. Primera, ¿por qué es importante esta cita bíblica? Jesús sí reprende al maligno. Nosotros tenemos varias citas bíblicas en donde vamos a mencionar en donde Jesús reprende al maligno. Sin embargo, en esta cita bíblica de Judas, vemos cómo Miguel no se atreve a hacerlo. Y mire cómo lo dice. Aquí claramente lo dice. No se atrevió a pronunciar contra él el juicio injurioso, sino que le dijo: que te castigue el Señor. Entonces vemos claramente cómo Miguel no se atrevió a enjuiciar, a reprender al maligno, pero Jesús sí que lo hace. Y veamos la cita bíblica en donde vemos esto. Marcos capítulo 1, versículo 24 al 26. Sí, antes que avancemos a la cita, mientras el director la busca y la pone en pantalla, ¿no?, yo quiero puntualizar el hecho de por qué el arcángel Miguel no reprende a Satanás, no reprende al maligno. Mire y pongan atención a las palabras de él: que te castigue o que te reprenda a Dios, porque de Dios es el juicio. Sí, y el arcángel Miguel solo sigue instrucciones de Dios, así que él deja eso de la reprensión, del juicio, de la sanción a Dios. Y en efecto, el Señor Jesús sí ejerce esa acción de reprender a Satanás, que es lo que va a explicar el hermano Ronaldo. Marcos capítulo 1, versículo 24 al 26, nos dice: había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Aquí vemos en esta cita bíblica cómo Jesús sí tiene el poder. Y no solamente tiene el poder, sino que aquí el espíritu inmundo reconoce a Jesús. Porque miren cómo le dice: ¿has venido a destruirnos? Le está haciendo la pregunta, el espíritu inmundo le está haciendo una pregunta a Jesús: ¿has venido a destruirnos? Quiere decir que el espíritu inmundo sabe que Jesús tiene el poder para destruirlo, un poder que el arcángel Miguel no tiene. Y ahí luego le dice Jesús: cállate y sal de él. Es decir, que Jesús tiene el poder para reprender al maligno y el maligno lo obedece y sale
del cuerpo de la persona afectada. Sí, a diferencia de lo que ocurrió con el arcángel Miguel. Entonces, el Señor Jesús, como bien lo ha señalado esta cita bíblica, sí tiene esa autoridad, sí tiene ese poder. Vamos a ir a un breve intermedio y le volveremos con un par de citas bíblicas que apuntan exactamente a lo mismo, ¿no? Al poder que tiene el Señor Jesús de reprender a Satanás. No se separen del canal, que ya regresamos. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa católico, Defiende tu Fe. Estamos desarrollando el tema, es el Arcángel Miguel, el Señor Jesús. Y hemos señalado la primera cita bíblica que habla de que el Señor Jesús es el Señor Jesús y el Arcángel Miguel es el Arcángel Miguel. Queremos recordarle a nuestros hermanos que pueden escribirnos al 6615-7538, 6615-7538. Escríbanos por WhatsApp para que participen con nosotros en el programa y leeremos su comentario al final de ello. Ya el hermano Ronaldo había conversado o señalado la primera cita bíblica y vamos a continuar con un par más de citas bíblicas que hablan en el mismo sentido de que el Señor Jesús, a diferencia de San Miguel Arcángel, sí tiene el poder para reprender a Satanás. Hermano Ronaldo. Si vamos a la otra cita bíblica, Lucas 9:42. Lucas 9:42, que nos dice: cuando se acercaba, el demonio le arrojó por tierra y le agitó violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. Vamos a Lucas 11:14. Lucas 11:14 nos dice: estaba expulsando un demonio que era mudo. Sucedió que cuando salió el demonio, rompió a hablar el mudo y la gente se admiraron. En estas dos citas bíblicas que acabamos de leer, vemos cómo Jesús sí puede increpar al espíritu y el espíritu le hace caso y sale del cuerpo de la persona. Es decir, que Jesús sí tiene el poder de reprender al demonio, poder que, como vimos en Judas 1:9, no lo tiene el arcángel Miguel. Él no puede, él solamente le dice que el Señor te reprenda, pero no se atreve a reprenderlo. Por tanto, Jesús no es el arcángel Miguel. Muy bien, hermano Ronaldo. Y otro punto que puede aclarar, o que de hecho aclara esto, es el concepto de que Jesús es el Hijo de Dios. Hay diversas citas bíblicas que muy claramente puntualizan que Jesús es hijo de Dios. Nosotros sabemos que los ángeles son criaturas que son superiores a los seres humanos, ¿no? Que los superan a los seres humanos en conocimiento y en poder, porque están precisamente al lado de Dios. Pero ellos no son Dios, porque son criaturas hechas por Dios, como ya se ha señalado. Pero queremos puntualizar un par de citas bíblicas. Una de ellas es Hebreos capítulo 1, versículo 5, señor director. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Y en esta la cita bíblica nos dice: en efecto, ¿a qué ángel se le dijo alguna vez, hijo mío, eres tú? Yo te he engendrado hoy, y también yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Yo creo que esta cita bíblica es muy clara, en el sentido de que es el Señor Jesús precisamente el Hijo de Dios. Si el Señor Jesús es el Hijo de Dios, por consiguiente el Señor Jesús también es Dios. Entonces, solo con esta cita de Hebreos 1:5, pues se aclara precisamente el concepto de que siendo Jesús Dios, pues no es un arcángel, porque acabamos de decir que los arcángeles son criaturas hechas por Dios, ¿no? Y siendo Jesús hijo de Dios,
pues el arcángel Miguel no puede suplantar la figura de Dios. Y también hay otra cita bíblica en ese mismo sentido, Juan 20, 28, Juan 20, versículo 28, y es en el momento en que el Señor reprende con amor a Tomás, y Tomás, aceptando que había dudado del Señor, le dice: Señor mío y Dios mío. Esta cita bíblica es muy importante porque es la primera y única vez que los apóstoles, ¿no?, o algún otro que participa en la primera, en el desarrollo de la peregrinación del Señor Jesús aquí en la tierra, o sea, la exposición de la buena nueva de su evangelio, que lo reconoce como, no solamente como Señor, sino como Dios. Y esta acepción de Dios, Tomás se la dirige a Jesús. Entonces, mal puede ser que el Señor Jesús sea el arcángel Miguel, porque todos sabemos que el arcángel y los ángeles no son dioses, como ya hemos nosotros señalado. Por ende, con estas dos citas bíblicas, pues se aclaran y se ponen en su lugar, ¿no?, los errores que tienen estas sectas cuando quieren confundir al Señor Jesús con el arcángel Miguel y no aceptan que el Señor Jesús es Dios. Pero yo no sé entonces qué van a hacer con estos dos textos bíblicos, cómo estarán estos dos textos bíblicos en lo que ellos llaman su Biblia, puesto que Tomás no se está refiriendo al arcángel Miguel, se está refiriendo al Señor Jesús y le está llamando Dios. Y si le está llamando Dios, pues todos nosotros y ellos también, estas sectas, saben que solo a Dios se le rinde adoración y no pueden estar adorando un arcángel. Otro punto también es precisamente esto de el Señor Jesús y la adoración que se le rinde a Él por ser Dios, que nuestro hermano Ronaldo va a explicar con las citas bíblicas respectivas. Así es, hermanos. ¿Por qué Jesús no es el arcángel Miguel? Porque Jesús es adorado. Veamos las citas bíblicas. Siguiendo en la misma línea de Hebreos 1:6. En Hebreos 1:6 nos dice: y nuevamente al introducir a su primogénito en el mundo dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí claramente la cita bíblica habla de Jesús como el primogénito, y miren lo que resalta aquí. Dice que a Jesús tienen que adorarlo todos los ángeles de Dios. ¿Cómo puede ser posible que sea el arcángel Miguel y que sea adorado por ángeles? No puede ser, porque como ya sabemos, solamente a Dios se le puede adorar. Y si se dice de Jesús que todos los ángeles tienen que adorarlo, por tanto Jesús es Dios. También hay otra cita bíblica que nos recalca esto, en 1 Pedro 4:11, que nos dice: si alguno habla, sean palabras de Dios; si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aquí la cita bíblica menciona cómo Jesús tiene que ser glorificado. Por tanto, Jesús no puede ser el arcángel Miguel, tiene que ser Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo. Otra cita bíblica muy importante que también tenemos que resaltar es Apocalipsis 19:10, que nos dice: entonces me postré a sus pies para adorarle, pero él me dice: no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Aquí vemos cómo
Claramente el texto bíblico nos dice que solamente a Dios hay que adorar. Y como también menciona que habla de los hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Y esto es porque claramente, porque solamente a Dios hay que adorar. Por tanto, si a Jesús lo adoran los ángeles, por tanto, Él no puede ser el arcángel Miguel. Esto también confirma que Jesús es Dios y es digno de adoración. Y esto lo reafirma San Pablo en Hebreos 1.8. Hebreos 1.8 nos dice: pero del Hijo tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y el cetro de tu realeza, cetro de equidad. Entonces aquí vemos claramente cómo Jesús sí es adorado, cómo Jesús sí se le rinde ese culto de adoración. Por tanto, Jesús es Dios y no es el arcángel Miguel. Y esto claramente lo reafirma Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11 habla de Jesús y nos dice lo siguiente. El texto bíblico, si pueden colocarlo, Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, este texto creo que resume, ¿no?, lo que es el Señor Jesús. Y queda claro entonces que a Él es al que se le debe y se le tiene que adorar como Hijo de Dios y no como el arcángel Miguel. Entonces, hermanos, con esta serie de textos queda muy claro el hecho de que el arcángel Miguel, como ya hemos señalado, es una criatura de Dios y que tiene un papel especialísimo como capitán o dirigente de las milicias de Dios, que está designado a combatir al maligno y todos sus ángeles de la oscuridad, y que el Señor Jesús, ¿no?, es una persona totalmente diferente. Son dos personas diferentes, el Señor Jesús y el arcángel Miguel. Y con las citas bíblicas que nosotros le hemos traído, pues no hay ninguna confusión. Lamentamos mucho que estas sectas pretendan confundir sacando textos fuera de contextos para tratar de sustentar, ¿no?, una teoría que no tiene ningún fundamento bíblico. Así que ustedes, hermanos, no tengan ninguna pena cuando estos hermanos esperados los visiten, de exponer por lo menos uno o dos de los textos bíblicos que le hemos nosotros señalado y decirles claramente que no es cierto lo que ellos están planteando de que el arcángel Miguel es el Señor Jesús, porque como le hemos señalado no tiene ningún fundamento. Le agradecemos entonces al hermano Ronaldo por las explicaciones muy enjundiosas y directas que ha tenido para aclararle a nuestros hermanos que nos siguen en FETV sobre este concepto. Les recordamos que en las librerías católicas están a la venta nuestros libros Custodia de la Fe, ya vieron por ahí el anuncio, y el libro He aquí, La sierva del Señor hágase en mí según tu palabra, un libro interesantísimo sobre la Virgen María. Y no nos queda entonces, hermano Ronaldo, que más que darte primero las gracias por estar con nosotros, y decirle a nuestros hermanos que tengan una semana siempre alegres en el Señor.